Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Palomino, trabajo en la Secretaría Distrital de Hacienda, soy tecnóloga en Ciencias de la Información, en Sistemas de Información Documental y Archivística y en la actualidad estoy terminando mis estudios en la Universidad del Quindío en Ciencias de la Información y la Documentación. El día de hoy pues quiero mostrarles un poco de lo que es la gestión documental y que ustedes se vayan con una idea clara y básica de lo que son los archivos y la gestión documental. Entonces, para empezar, quiero contarles lo que es la historia de la gestión documental, la cual remonta de muchos años antes de Cristo, cuando se estaban iniciando las civilizaciones en el mundo. Aquellos primeros habitantes del mundo lo que hacían era eh, pues documentar todo lo que hacían. En ese momento pues no tenían más que piedra, por decirlo así. Entonces sacaban los cuadros de piedra y allí era donde picaban y documentaban en jeroglíficos y demás todo lo que hacían, cómo creaban el fuego, cómo armaban sus civilizaciones, cómo se alimentaban. Todo esto quedaba allí documentado. Esto eran documentos. Después, a través del tiempo, después de Cristo, entonces surgen elementos como el papiro, en donde también se documentaban todas las grandes cosas que pasaban en las civilizaciones, en especial en Egipto y estas áreas que fueron tan influyentes. Existió en aquella época, en el siglo 100, más o menos en los años 100 después de Cristo, existió la Biblioteca de Alejandría, que fue uno de los grandes precedentes que tuvo la historia, en donde se recopilaron todos estos papiros y se documentaban y se guardaban allí toda la historia de lo que pasaba en la civilización. Desafortunadamente, pues la Biblioteca de Alejandría fue destruida en su época y toda esta historia se perdió. Digamos que no estamos muy lejos de la realidad. En la actualidad muchos archivos en Colombia son quemados, son destruidos para ocultar información importante. Entonces, y como lo he dicho, pues es información. Porque para mí la gestión documental es más que gestionar documentos, es gestionar información. Las organizaciones hoy en día producen y producen documentación, pero más que documentos es información que sirve para la toma de decisiones, que sirve para responder, digamos que en el caso de las entidades públicas, ante los entes de control. Entonces, más allá de que sea un documento, es información sensible. Bueno, como les comentaba, entonces pues quiero que sepan un poco qué es la gestión documental, y otra parte de resaltar es contarles un poco cómo nace dentro de la norma, cómo nace legislativamente la gestión documental en Colombia. En Colombia se reglamenta a partir de la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Esta ley nace como bajo la necesidad de documentar y de legislar sobre lo que son los archivos en Colombia. Entonces el Archivo General de la Nación, que es el ente máximo en Colombia, permite que surja esta normatividad. Mucho después, hasta el año 2012, la Ley General de Archivos es, se puede decir que tomada otra vez, porque en el 2012 sale un boom de normatividad archivística por todo lado. Entonces se reglamentan muchos de los títulos de la Ley General de Archivos. Entre esos tenemos el decreto 2609, que reglamenta el título 5 de la Ley General de Archivos, que nos dice que las entidades tenemos que tener tablas de retención documental, que tenemos que tener y cumplir con una serie de requisitos para poder salvaguardar la información. Ya mucho después, y ahorita en el 2015, no muy lejos, el decreto 1080 de 2015 condensa toda esa legislación y ese boom que tuvo la normatividad archivística en el país. Entonces, para no aburrirlos con tema de archivo, digamos que vamos a pasar un poco
a contarles qué es la gestión documental. Entonces, la gestión documental nace de un término simple que son los documentos. La teoría dice que el documento es cualquier soporte análogo o electrónico que contenga información. Esa es la definición simple de lo que es un documento. Pero resulta que más allá de que sea un documento en papel, el documento, como les comentaba anteriormente, contiene información sensible que debe ser tratada como tal. Para esto, entonces, la teoría también nos dice que los documentos deben cumplir con un ciclo vital, lo que nosotros conocemos como el ciclo vital del documento. El ciclo vital del documento está contemplado en 3 partes. Tenemos los documentos que reposan en los archivos de gestión, los documentos que reposan en el archivo central y finalmente los documentos que reposan en los archivos históricos. Entonces, estos documentos que reposan en el archivo de gestión son todos esos con el que nosotros tenemos contacto en el día a día. Todos los derechos de petición que generamos en el día a día, las respuestas a los entes de control, lo que nos preguntan nuestros ciudadanos en las diferentes entidades, todos esos son documentos de gestión. Cuando los documentos de gestión cumplen un tiempo en esos archivos, entonces ellos pasan a otro ciclo, que es los documentos que están en el archivo central. Y posteriormente, a través de una valoración que se le hace a estos documentos, porque estos documentos hay que analizarlos y hay que hacerles digamos que un análisis intelectual en donde determinamos si aportan al conocimiento, aportan a la ciencia o aportan a la cultura. Si son documentos que cumplen con algunas de estas características, esos documentos van a pasar parte del acervo histórico de la ciudad. Entonces hay que mandarlos al archivo distrital o, en el caso de las entidades nacionales, al Archivo General de la Nación. Digamos que esto es, a grosso modo, de lo que se trata el ciclo de vida de los documentos. También tenemos la definición de los archivos. Los archivos propiamente son estos sitios que están destinados para guardar los documentos. Ellos también tienen que tener unas características especiales para que los documentos se conserven con el tiempo y no se deterioren. Los documentos se pueden deteriorar por ácaros, por humedad, por exceso de calor. Entonces, los archivos, estos sitios en donde nosotros guardamos los documentos, deben tener unas características muy especiales y específicas. Entonces, los archivos simplemente es, por ejemplo, las escrituras de nuestra casa, las escrituras del apartamento, las escrituras de la casa, del local que nosotros tenemos. Generalmente nosotros ¿qué cogemos? Cogemos esos documentos y los guardamos en una ceta, ¿cierto? Pero nunca nos fijamos bajo qué condiciones están guardados esos documentos. Entonces ya por allá se pasan los años, 10, 20, 30 años que vayan a necesitar esos documentos, y cuando las vamos a sacar, entonces están llenos de humedad, están llenos de ácaros, puede que hayan perdido información. Entonces lo que nosotros hacemos desde la parte de gestión documental es hacer que esos documentos sensibles, importantes para las entidades, no se deterioren. Por eso los archivos deben tener unas características especiales y deben guardarse en carpetas que también deben tener unas características especiales para que los documentos no se deterioren. Bueno, ¿qué hacemos con estos documentos? Estos documentos tenemos que clasificarlos. ¿Qué es clasificarlos? Pues es decir, esto es un derecho de petición, va en esta carpeta. Esto es una declaración tributaria, va en esta carpeta. Esto es una escritura, va en esta carpeta. Asimismo, nosotros hacemos clasificación documental. Nosotros en nuestros hogares también hacemos clasificación documental. ¿Por qué? Porque separamos entonces los recibos de la luz, los recibos del agua, los recibos del gas. Aparte tenemos los extractos de los bancos, tenemos las escrituras de nuestras propiedades, tenemos los registros de nacimiento. Eso es clasificar. Entonces nosotros desde nuestro hogar también estamos haciendo gestión documental. Bueno,
La organización, entonces organizar es meter en cada cajoncito que le corresponde esos documentos. No es más, palabras menos, es decir, mantener organizada nuestra casa. Asimismo, nosotros debemos tener organizados los archivos en nuestras oficinas. Por eso es tan importante lo que les expliqué al principio del ciclo vital de los documentos, porque debemos tener aparte los archivos de gestión, aparte los archivos que ya pasan a ser parte del archivo central y aparte los históricos. Y digamos que con esto finalizo lo que son los conceptos básicos de la gestión documental. Entonces, primero, la gestión documental tiene una historia, se remonta desde muchos años atrás. Segundo, parte de la teoría de lo que es un documento, que un documento no solo es ese papel que vemos y que tramitamos diariamente, sino que debemos verlo como ese soporte que contiene información importante que nos puede salvar la vida en algún momento, que nos puede evitar sanciones. Tercero, que esos documentos tienen un ciclo de vida que deben cumplir y que también deben ser custodiados, organizados bajo unos parámetros especiales, que no es porque sí, sino porque se requiere que la información que reposa en estos documentos perdure en el tiempo. Muchísimas gracias por su atención.